Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de la Fundación Derecho a Nacer. Nuevamente, muchas gracias por abrirnos sus oídos, sus corazones, sus mentes y toda esa alegría grande que nos da saber que están al otro lado, escuchándonos, pero que los tenemos aquí muy cerca de nuestro corazón. Les habla Marta Elena Soto, soy la directora de la Fundación. Y pues allá los esperamos, como siempre. Ustedes saben que esa es su casa, con los brazos abiertos. Los esperamos a cada uno de nuestros programas. Los esperamos tanto a los papitos para que vayan a aprender muchos de los temas que damos aquí en la emisora a través de estas canales que nos permiten y que les damos gracias, esta oportunidad que nos dan de poder tener este espacio para comunicarnos con ustedes. A las mamitas embarazaditas que están pasando de pronto por algunos problemas y que están pensando en que no son capaces de tener ese bebé, y les decimos, mire, por favor, es el regalazo más grande que el Señor les está dando. Así es que también allí las esperamos, allí tienen una mano amiga, podemos ayudarlas un poquito con algunas cositas materiales, pero también la ayuda espiritual y esa mano amiga que tendrán en la fundación. También aquellas mamitas que han pasado por la triste experiencia del aborto también. Allí tenemos ese programa lindo de sanación del trauma posaborto a través del proyecto Esperanza. Y también pues toda la parte de lo que tiene que ver con el cuidado de la fertilidad, ese conocimiento de la fertilidad que hoy por hoy es tan importante, cómo cuidar esa fertilidad, porque hemos visto los casos de personas que han pasado por o están pasando por infertilidad. Muchas, bueno, no sabemos, han tenido problemas de salud, pero otras, lastimosamente, por el uso inadecuado de estos mecanismos de anticoncepción y que han dañado sus vientres, ese vientre santo que nos dio el Señor a las mujeres porque nos hizo creadoras de vida, ¿verdad? Entonces, pues, vamos también a darle las gracias al Señor por este programa. Le vamos a entregar al Espíritu Santo este programa. Y bueno, y como aquí la que hace todo es la Santísima Virgen María, pues tenemos una oración muy bonita, no sin antes decirles que tengo aquí una invitada muy querida, Martica Velasco. Ella hace parte de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, y ya vamos a ver cómo en este tema que hemos venido trabajando, ella nos va a dar unos aportes bien interesantes. Bienvenida, Martica, ¿cómo estás? Bien, doctora, muchas gracias. Muy amable por su invitación. Agradezco a Dios y a la Santísima Virgen que nos tiene aquí, a nosotros que no somos merecedores de estar acá, pero esperamos que abran su corazón, que Dios les permita ver a través de las palabras de la doctora y de las mías el valor de la vida, el valor de la castidad, de tantas virtudes que a veces abandonamos y nos dejamos llevar por el mundo. Muchas gracias, doctora, y esperamos que esta charla sea muy fructífera para todos y para nosotros también. Gracias, Martica. Pues vamos entonces a empezar con esta oración. Ya la he hecho en otras ocasiones, pero me parece de verdad muy linda en estos momentos en que necesitamos todos, papitos, jóvenes, matrimonios, etcétera, estas palabras de conocimiento, porque mucho es el conocimiento que adquirimos con estos programas. Así es que llamamos a nuestra jefa, a nuestra mamita, con esta oración linda que dice: manojito de imposibles a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oh Madre mía de Guadalupe, que para ti no hay imposibles. A tu corazón todo amor y toda magnitud y dulzura he confiado un manojito de imposibles que bien conoces y que realmente son superiores a mis fuerzas. Problemas insolubles, dificultades insuperables, penas sin humano remedio, que me torturan espantosamente. Aquí están, Madre mía, para que tú hagas el imposible de que remedies todos estos
problemas que tenemos. Muestra la grandeza de tu amor y tu poder superando estos imposibles. Los traigo a tus plantas en la confianza, con la plena seguridad de que los remediarás, porque tu propia dignación y por el compromiso que tu corazón quiso contraer en favor nuestro, esos imposibles dejarán de serlo al influjo irresistible de tu bondad. Amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a seguir un poco con estos temas que hemos traído últimamente. Habíamos hablado un poco del tema de la castidad y hoy queremos complementar algunas cosas bien importantes que nos quedaron pendientes y seguramente sigan quedando pendientes muchos temas. Martica es una persona que en Lazos de Amor Mariano está ayudando, está colaborando con este tema en la comunidad y nos va a hacer unos aportes bien interesantes. Habíamos ya hablado del tema de la castidad con otra persona y veíamos cómo hoy los jóvenes comprometidos con el tema de la castidad han entendido ese regalo, porque es un regalo, es una virtud muy grande la que el Señor nos da, y que lo que logra la castidad justamente es poder evitarse toda esa serie de dolores a futuro, de consecuencias a futuro, que muchos jóvenes nos han dicho, ¿por qué no me dijeron esto antes? ¿Por qué mi mamá y mi papá no me hablaron de este tema? ¿Por qué no me advirtieron? Sino que como que los mandamos es como listo, enfréntense a lo que vayan a enfrentarse y no les hablamos de esto como casi que voy a decir una expresión muy que la usamos mucho y es como a calzón quitado. Obviamente estos temas hay que tratarlos con algunas cosas que son prudentes, ¿verdad? Claro que sí, doctora. Lo que vemos hoy en día, la información que dan a nivel sexual a los jóvenes es cómo usar un condón, cómo tener más novias, cómo visitar de pronto sitios que van a dañar mi corazón, mi mente, mi pureza y más que todo pues mi castidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, este programa, la Virgencita nos dice que lo dirijamos a que los papitos, sin que pasen los límites de su, digamos, de ser padres, puedan ellos también guiar a sus hijos en que puedan conservar una castidad y no en la orientación que puedan darle los extraños o el mundo. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que la castidad es el dominio de uno mismo. Entonces, darle la confianza, darles el apoyo, darles el amor y hablarles claramente a sus hijos sobre estos temas. Y pues, de todas maneras, el enemigo siempre está tratando de quitarnos todas las virtudes como la pureza. Entonces tenemos que tener en cuenta que el mundo tiene eso y que es lo que nos está ofreciendo. Uh-huh. Y que además de eso, de enseñarle a nuestros hijos que sean puros, también tenemos que ser puros nosotros como pareja. Exactamente, sí. Yo lo he dicho en algunas ocasiones aquí. Yo recuerdo cuando llegué a la fundación hace 17 años y teníamos un grupo de jóvenes con los que empezamos a hablar del tema de castidad. Y yo les decía, miren, no vayan a utilizar ningún anticonceptivo, porque eso les va a traer consecuencias. Los anticonceptivos primero no son seguros, ninguno. Uh-huh. Dan una seguridad muy alta, la píldora anticonceptiva tiene como una seguridad del 96%, pero fíjense que a la fundación nos han llegado mamitas que les ha fallado la pastilla, entonces sí, la píldora. Y todos los que hemos mencionado en algunas ocasiones, el dispositivo intrauterino, el mismo condón, ninguno les da la seguridad 100%, y ese es el problema, que entonces como que los mismos papitos como que empiezan a sentir que no, eso mejor démosle a mi hijo, a mi hija uno de estos anticonceptivos, porque aquí que no me vaya a llegar con un muchachito. Y le están dando esa seguridad en el anticonceptivo y no en su corazón, no en la confianza en él, no en la confianza que además como papá puede tener es que yo le voy a hablar a mi hijo con tanto amor y lo voy a educar para que tenga justamente sus valores, para que respete su cuerpo, que el papá como que, ¿por qué no lo puede hacer? Porque
a él también le queda difícil. Y estos chicos, entonces, cuando yo les decía eso, me decían, pero es que mi mamá toma anticonceptivos. Entonces, dime tú qué le dice uno al hijo. No, es que yo sí puedo porque yo soy mamá, pero usted no. A ver. Sí, o sea, los papitos tenemos que ser conscientes de que sí se puede, de que un matrimonio se puede llevar con castidad, con continencia, sabiendo que nosotras las mujeres Dios nos regaló un cuerpo perfecto, nos regaló un mecanismo, llamándolo así, perfecto. Tenemos unos días fértiles, superfértiles y unos días infértiles. Entonces es educar también en el amor, en los matrimonios, que sean conscientes de que la iglesia no dice tengan todos los hijos como regularmente le daña la información, la tergiversan. Sí. La iglesia dice tengan los hijos que ustedes puedan sostener, criar con responsabilidad en un matrimonio. Pero nosotros, pues como el mundo nos cambia las cosas, nos pone el veneno en un empaque bonito, entonces nos dicen, no, pero es que ustedes son los dueños de su cuerpo, ustedes pueden hacer lo que quieran y cuando ustedes quieran. Entonces los anticonceptivos artificiales siempre tienen todas las consecuencias del mundo. Y además de que, pues, traer un hijo tiene que estar basado en el amor. ¿Y cuál es la ventaja de planificar naturalmente? Pues, primero que no solamente se vuelve un matrimonio de sexo, o solamente se casan las personas por eso, sino que pueden planificar sus hijos, es una relación de amor basada en el entendimiento, en la consideración de la otra persona. Y también es el ejemplo para nuestros hijos, porque yo cómo le puedo pedir como papito que mi hijo no sea promiscuo si el regalo que yo le doy es llevarla a una casa de citas, entonces pues no creo que sea el ejemplo como coherente, ¿no? Tenemos que ser conscientes como papitos que eso pues no conlleva, que nosotros arrastramos más el ejemplo que lo que yo pueda decir en palabras. Sí. Básicamente es como... Pues hago una aclaración un poco aquí sobre la palabra planificación. Estamos tratando, incluso en el ambiente internacional, de cambiar la palabra planificación por métodos naturales de regulación de la fertilidad. ¿Por qué? Porque siempre hemos escuchado en el ambiente la planificación está muy orientada hacia el uso de anticonceptivos. Entonces, muy importante decirles acá que hay gente que puede decir, pues si con las dos se está planificando, pues es lo mismo, ¿no? No, queremos aquí hacer una diferenciación bastante grande y es el hecho de que estemos pensando en espaciar los hijos por medio de ese conocimiento de la fertilidad, de cuándo es que la mujer tiene días fértiles y cuándo infértiles. Y eso está basado en la encíclica que saca el Papa Pablo VI, que fue un ejemplo, fue un trabajo muy importante. Hoy por hoy se reconoce el trabajo profético que hizo el Papa Pablo VI, que además va a ser canonizado ahorita en octubre, y cómo precisamente se dio a las familias uniéndose con médicos, científicos, obviamente también con la comunidad religiosa, con la iglesia, para sacar esta encíclica que salió en los años 60 cuando era tan complicada la época, y él lo que hace es, nunca dijo tengan todos los hijos, ni tampoco dijo no los tengan. La encíclica es muy clara en decir que si por serios motivos derivados de, y los invito a que lean esta encíclica, ¿derivados de qué? De la situación económica, de la situación de la salud, de la situación incluso psicológica. Miren, es muy, muy fácil poderle decir al Señor, en este momento no me siento anímicamente bien para tener un hijo. Señor, entonces, y habla uno con el Señor, y esa es la intención de la Humanae Vitae. La Humanae Vitae lo que nos dice es eso, es usted puede, ahora como decía Martica, como saber cuánto tiempo tiene que espaciar un embarazo del otro, para que, primero porque qué bueno poderlos espaciar, segundo porque estamos abiertos al don de la vida. Y esa es la gran diferencia
cuando uno utiliza anticonceptivos, que se está cerrando al don de la vida. Uh-huh. ¿Y por qué se está cerrando? Pues porque ya de hecho ya está diciendo, aquí no va a haber concepción, aquí estoy poniéndome el dispositivo, el condón, lo que sea, y estoy diciendo no a la vida, me estoy cerrando al don de la vida. Esa es la gran diferencia cuando hablamos de métodos naturales para espaciar los hijos, para la regulación de esos nacimientos, de esa fertilidad que tiene la mujer y que sabemos y la reconocemos. Ahora muchas mujeres dirán, no, pero es que yo, ¿cómo sé si es que yo tengo unos ciclos muy largos? La otra me puede decir, tengo ciclos muy cortos, la otra, mis ciclos son irregulares. Bueno, pues para eso ya de verdad que hay muy buena información. Yo les he hablado del modelo Creighton acá, que permite, por medio de una gráfica, saber cuáles son los días fértiles e infértiles, pero hay otros mecanismos. Ahí también está la graficación del moco cervical, que es parte de lo que hace el modelo Creighton, pero mucha gente conoce cómo es la frecuencia de su moco cervical, cuáles son los días de fertilidad cuando tiene este moco cervical. También hay otros métodos, el sintotérmico, que también ha ayudado a muchas mujeres a espaciar los embarazos. Ahorita lo que pasa es que se nos volteó el papel y entonces lo que tenemos es muchos casos de infertilidad, ¿verdad, Martica? Sí, desafortunadamente las mujeres, el mundo nos mete nos coloca en nuestro cerebro que la única manera de planificar es la artificial. Ajá. Uh-huh. Y que es lo único que va a quedar, mejor dicho, que no es lo único que no nos va a dejar en la ruina, porque muchas personas piensan que un hijo es una ruina o es un problema. Uh-huh. Entonces tenemos que mirar varios aspectos que demoraríamos muchos programas. Así es. Pero lo que queremos es que les llegue este mensaje al corazón. Un hijo es una bendición. Muchas de las personas no pueden tener hijos debido de pronto al uso indiscriminado uh-huh. y exagerado de su sexualidad y de los métodos anticonceptivos, que algunos desde su inicio son abortivos, como uh-huh. la píldora del día después. Son métodos que ya hay vida desde que se une el esperma con el óvulo y lo que hace es un aborto. Entonces, cuando las niñas empiezan a planificar muy tempranamente o han tenido situaciones de aborto, cosas así, pues ya tienen dañado casi todo su organismo y el mecanismo de concepción, pues cuando ya quieran, ya no es lo mismo. Entonces van a tener abortos extrauterinos, complicaciones hormonales. Embarazos extrauterinos. Sí, complicaciones hormonales y varias cosas que no le van a permitir ser mamita, uh-huh. cuando realmente ya ha conseguido una persona que la quiere, la valora y la ama. Uh-huh. Sí. Porque han llevado una sexualidad desorganizada. Pues ¿por qué? Porque eso es lo que nos vende el mundo, desafortunadamente. Uh-huh. Sí, yo pensaría que, y lo hemos también hablado acá, qué bueno empezar, papitos y mamitas, por estos hijos pequeños, ¿verdad? Estos hijos pequeños que, digo yo, bueno, empiezan como a tener uso de razón. Obviamente, digamos que empiezan a los 7 años y empiezan haciendo preguntas que muchas veces los papás no saben responder. Y entonces como que, ¿qué le contesto a mi hijo? ¿Sí? Entonces llegan ahora los niños preguntando, mamá, ¿y qué es un condón? Y uno dice, ¿y cómo le respondo? Pues precisamente en la fundación tenemos algunas charlas al respecto para papás y que esta sea una invitación para que nos acompañen. Nos pueden visitar en la página web www.derechoanacer.org. Allí aparecen algunas fechas de estas charlas que estamos teniendo con los papás. Próximamente vamos a tener una, así es para que estén pendientes, porque nosotros le podemos hablar a los jóvenes, ¿cierto, Martica? Claro, nosotros todo lo que sea. Lo que queramos, pero si ellos no tienen papás, el ejemplo, es muy difícil. Y fuera de eso, si los papás les da miedo enfrentarlo, porque entonces yo veo mamitas que de pronto empiezo a hablar el tema delante de las mismas hijas de mis amigas que son así pequeñas y me dicen, ay, oye, cállate, eso todavía no lo hables delante de mi niña. Y yo, ¿cuántos años tiene tu niña? 9 años. A ver, pues yo creo que este es un tema que es importante que lo enfrentes desde ya. Ese es el problema que estamos teniendo. Sí, lo que pasa es que la información que le está llegando a los niños desde los 8 o 9 años es de
tener relaciones sexuales. Exacto, no al revés. Pero no cómo asumir su sexualidad con respeto a su propio cuerpo, con amor a su propio ser, sabiendo qué es bueno, qué es malo, además de que de pronto el ejemplo como matrimonio no lo hay, porque pues la castidad también se vive en el matrimonio, pues también sabemos que hay prácticas que no son lícitas en el matrimonio a pesar de que son casados, que a pesar de que uno es casado, pues ciertas prácticas no son recomendables, que son perversiones que ya la persona tiene dentro de su ser por una sexualidad desordenada y porque ya la tienen dentro y uno se casó con la persona y no sabía, pero si uno permite esas cosas, pues es una relación viciada y dañina desde cualquier punto de vista, hasta para los hijos. Y como el ejemplo es lo que arrastra, siempre he dicho eso. Entonces, los niños son una esponja. Los niños a los 8 años son una esponja y ellos todo lo absorben. Sí, yo recuerdo una conversación, una conferencia que alguna vez nos dictaba una de las ministras de salud y nos decía, vamos a empezar ahora, estábamos empezando a dar el condón desde creo que eran 11 años, y dice, la solución es ahora empezar a darlo a los 9 años. Y yo decía, Dios mío, esta señora, ¿será que no tiene hijos? Pero no la culpo, ¿no? Es lo que tú dices. El mundo nos atomiza todos los días con una cantidad de cosas que no sabemos realmente, cuando llega esa información, no la analizamos, no nos sentamos. Mira, en muchos programas hemos hablado aquí cómo esa falta de diálogo con la familia es lo que está dañando. Iván Gutiérrez, a quien seguramente muchos de ustedes conocen, él habla mucho de los 3 altares. El primer altar, que es el de la cama, donde uno se levanta y enseguida de rodillas a darle gracias al Señor. El segundo, que es la mesa del comedor, donde uno, y él dice, de verdad que es así, la mamá lo mira a uno, y que a usted, ¿qué le pasa, chino? ¿Usted por qué está triste? No, nada, pues chévere, yo le escudriño. Y el tercer altar, pues el que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica. Pero muchas veces en ese diálogo que se puede dar en la mesa, pues ya no hay mesa de comedor, o sea, ahora es de adorno, porque entonces el comedor es la habitación de cada muchacho o de cada chica con el televisor, y entonces ya se acostumbraron a que pasan por la cocina, cogen la comida y van y se sientan frente al televisor. ¿Y cuál diálogo en la familia? El diálogo se rompió por completo. Y realmente uno dice, entonces, ¿en qué momento vamos a charlar? Como que no es esperar, bueno, de hoy en 8 días nos vamos a reunir. Esa no es la idea. La idea es mantener este diálogo y esta comunicación con mucha frecuencia, porque es que ahí es donde precisamente se puede uno dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, ese es uno de los primeros principios que me imagino que también Lazos de Amor Mariano está muy de acuerdo, y es cómo fomentar ese diálogo con los hijos, y ahora desde muy pequeños, porque es que a mí me da risa que los papás de ahora, muy jóvenes, con estos chicos de entre 7 y 9 años, piensan que no se les debe hablar a esa edad. Resulta que en el colegio ya todos los amiguitos sí se saben mucho más de lo que ellos se imaginan. Y entonces, ¿qué pasa? Que les está llegando la información primero a sus hijos por medio de estos chicos que sí no tienen ningún problema en ver televisión hasta tarde, las mismas mamás se los permiten, ven las novelas, en las novelas que puede aprender un niño. Entonces, pues obviamente que tenemos que adelantarnos, y de la única manera que nos vamos a adelantar es, papitos y mamitas, tienen papás, tienen la obligación de aprender sobre estos temas. Yo quisiera que tú nos contaras de este programa que tiene Lazos de Amor Mariano, cuando tú les explicas a la comunidad. ¿Tienen tanto jóvenes como papás? Bueno, nosotros, Lazos de Amor Mariano está compuesta por misioneros que llevan un proceso, son personas, digamos, yo digo normales porque yo a veces digo que Dios está loco para que lo coja uno como misionero de pronto, para que confíe en uno, pero bueno, aquí estamos y gracias a él, sí. Y gracias a la Santísima Virgen María. Bueno, la comunidad está compuesta por jóvenes y por matrimonios. Entonces, es una comunidad en la cual
cultivamos todas las virtudes, dentro de ellas pues los jóvenes la castidad y los matrimonios también la castidad. Ya. Y pues estamos abiertos a la vida, luchamos por la vida, luchamos contra el aborto y además de eso pues tenemos que practicar todos los mandamientos, todas las cosas que estén acorde a nuestra Iglesia y Santa Católica. Ok, bueno, vamos a hacer un corte y ya regresamos con ustedes. Continuamos entonces aquí con nuestro programa, que esto está súper interesante. Aquí fuera del micrófono se estaba hablando con Martica unas cosas muy interesantes. Entonces me estabas diciendo cómo funciona Lazos de Amor Mariano. Bueno, la comunidad está aprobada por la Iglesia Católica en cada parte que está, o sea, estamos en varios países del mundo. En Colombia, en cada departamento y en cada ciudad tiene su aprobación. Estamos con todos los directrices de la Iglesia Católica. ¿Cómo funciona? Entonces le estaba contando yo a la doctora que nosotros tenemos misión matrimonios, misión jóvenes y misión niños. Entonces, la misión matrimonios está subdividida. Por ejemplo, yo pertenezco a la misión matrimonio, reconocimiento de la fertilidad. Esos matrimonios pues tienen sus hijos, que algunos ya están metidos en lo que son los jóvenes. Y los niños que van naciendo pues después de los 7 años, ellos se van formando en la comunidad, van teniendo retiros de niños, formación para los niños. Hay una misión niños que dan retiros para niños de otras comunidades, entonces, o de otras personas, o sean laicas, o sea, católicas, de otros niños de la misma edad, son de niños de 7 a 13 años, 14 años, 13 años. Después ya pasan a jóvenes. Después ya se hace el retiro, ya son jóvenes. Entonces, como podemos ver, pues si uno tiene la fe y el respeto a su propio cuerpo y unas bases morales muy, muy serias, muy comprometidas, pues uno nunca se va a desviar de estos caminos, ¿no? Claro. Yo te haría una pregunta porque a mí me parece que aquí vale la pena. Fíjate, si empiezan los papitos y con los niños pequeños, obviamente cuando llegan a los 13 años están bastante bien informados y es mucho más fácil ya trabajar con estos jóvenes con ese compromiso que tienen. Pero yo te pregunto, si un joven de 17 años, chico o chica, llega a la comunidad y viene del mundo, completamente convencido que su seguridad la pone en un condón o la pone en la píldora anticonceptiva o en la píldora del día después, etcétera, ¿Cómo ustedes han tenido este tipo de situaciones? ¿Llegan estos jóvenes también así? Claro, o sea, nosotros no solamente, básicamente las personas que somos misioneros llegamos de un retiro de conversión. Okay. De un retiro de conversión donde uno está, pues, uno mismo pensaba que planificar era normal, que ir a una discoteca era normal, que de pronto ponerse un piercing, escuchar reggaetón, todas esas cosas que dañan tanto el alma es normal. Ajá. Entonces, en los retiros de conversión se dan muchas charlas, son retiros que duran más o menos 3 días, y en ellas se les explica, es que uno a veces peca es porque no conoce. Es así, es literalmente el Señor. La palabra. Perece mi pueblo por falta de conocimiento, dice el Señor en la palabra de Oseas. Sí, o sea, no conoce a uno de Dios, no conoce la verdad, entonces a uno el mundo le muestra una verdad falsa. Como dicen, o sea, el mundo facilista muestra el pecado bonito. Exactamente. Pero regularmente el pecado y las cosas del mal, pues no se pueden mostrar como son, porque si no nadie se iría por allá. Totalmente. Entonces, el tema es que ellos empiezan un proceso, sí, hay más jóvenes que les pueden ayudar, porque de pronto a nosotros los que ya estamos casados eso no nos creen. Exacto. Pero entonces ya hay jóvenes que les pueden ayudar. De pronto también han ido muchachos homosexuales que si coloca uno su voluntad, coloca uno su corazón y su fe con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen María y por Jesús, uno todo puede hacerlo. Todo lo puede en y Cristo, pues que han cambiado fortalece sus vidas, han dejado la drogadicción, han dejado el sexo desordenado hasta el homosexualismo. Entonces, eso no es que lo haga una comunidad o lo hagamos nosotros los misioneros o nada. Eso lo hace Jesús. Sí. Entonces, ahí es voluntad. Voluntad y conciencia de que uno está pecando, de que uno se equivocó, de que uno no va por el camino que es. Sí, habíamos hablado alguna vez de una segunda castidad y es
cuando estos jóvenes que definitivamente llegan a un punto en que se dan cuenta, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Yo ya voy en el tercer aborto, seguramente con las niñas, y de pronto se enfrentan a que ya, quiero parar aquí. Y bueno, pues puede ser Lazos de Amor Mariano, puede ser lo que tú dices, no es ni la comunidad, ni es el sitio, ni es el párroco, ni es nada, es Jesús el que por medio de uno de nosotros, como tú bien lo decías ahora, cómo confían que nosotros, que no somos nada, pero confían que nosotros tenemos la posibilidad de dar ese conocimiento que ellos no tuvieron y que retoman esa castidad, esa, entre comillas, como les decía, segunda castidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, después de hacer una muy buena confesión y de decirle al Señor, yo quiero estar contigo y ya no quiero seguir en esta vida desordenada, pues entonces empiezan esa vida nueva, esa vida renovada. Puede ser con un retiro, como tú lo decías ahora, pero sí se han rescatado muchos jóvenes y pienso que es una misión que también ustedes han logrado. ¿Y cómo se mantienen estos jóvenes entonces en esa pureza, en esa castidad? ¿Cómo lo logran ustedes? Bueno, doctora, lo que yo le decía, la voluntad, porque si yo tengo una voluntad momentánea, o el Dios facilista, el Dios de ahorita, no, toca es un compromiso real con Dios, un compromiso de querer cambiar, de reconocer que yo me equivoqué, de confesarme y de apegarme a los mandamientos. El primer mandamiento es la confesión. También no se da solamente en los jóvenes, también hay matrimonios que por algún tipo de pecado, como de pronto una infidelidad continua, o de pronto algún pecado de alguno de los dos o de los dos, están destruidos. Entonces dicen, no, ya no hay nada que hacer, pero hay que luchar por ese matrimonio que Dios nos dio. Igual, por ejemplo, la unión libre. La unión libre no es lícita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner toda la voluntad, que hay comunidades que ayudan mucho, pero necesariamente primero Dios y Jesús que se subió en una cruz y aguantó más de lo que ninguna persona humana hubiera podido aguantar lo que él aguantó. Unir todos nuestros dolores y ofrecer arrepentimiento y todo el pecado que hemos cometido, unirlo a Jesús para que Él nos ayude a salir de esto. No apartarse, por ejemplo, en los jóvenes, si hay una tendencia a la masturbación, a la pornografía, pues evitar quedarse solos, evitar masturbarse. Si hay, por ejemplo, si es el alcohol, pues evitar cambiar las compañías, o sea, pero es una decisión radical. Los matrimonios, por ejemplo, el alcohol daña muchas veces los matrimonios. Así es. Entonces, los señores se van a consumir alcohol y allá pues les aparecen otras mujeres y una lleva a la otra y otra cosa. Entonces es como decir, no, eso está dañando mi vida, eso no me sirve y yo voy a, como sea, buscar ayuda y como sea voy a cambiar, como sea. Y el único que nos ayuda y sin ningún compromiso y sin esperar nada porque nos ama demasiado es Jesús. Así es. Es una verdadera tarea de educación con mucho amor, lo que tú dices ahora. No es el regaño, no es cuidadito me va a traer aquí un muchachito, cuidadito llega con esa barriga llena de huesos. Creo que esas son las peores expresiones que podemos utilizar, porque la niña, obviamente, por el temor, por eso termina en el aborto. Hay que saber cómo decirle las cosas, porque es un regalo lo que tú dices, es un regalo. Cada vida es un regalo de Dios y si bien es cierto no debió ser como sucedió, seguramente no estaba dentro del matrimonio. Uno ve espejos y uno dice, pero viendo ese espejo y no se dio cuenta. Pues muchas veces los espejos ni sirven, ¿no? Porque uno ve que hoy las adolescentes pues pueden estar embarazadas, están en el colegio, llegan embarazaditas con su uniforme. Y uno dice, sí, es cierto, se les está abriendo la puerta, pero al mismo tiempo les faltó esa educación. Y esa educación definitivamente viene de los papás. Por eso la invitación de verdad con Martica aquí era justamente ver cómo el matrimonio, en esa unión que han consagrado a Dios, en ese vínculo matrimonial que ha sellado el Espíritu Santo, no un papel. Es desde ahí donde yo me comprometo también a que esos dones, esos regalazos que me va a dar el Señor,
esos hijos que el Señor me va a dar. Y retomo aquí lo que tú decías, ¿no? Pues puede ser, sí, es que es tener todos los hijos que Dios me quiera dar, y si Dios no le quiere dar ninguno, entonces uno puede hacer las maravillas. Muchas mujeres se van a la fertilidad in vitro, que está muy claro que no es tampoco una práctica permitida. ¿Y por qué? Tendríamos todo un programa. De hecho, creo que vamos a tener un programa que viene muy orientado hacia un documento muy interesante de la Iglesia, que es la instrucción de Dignitas Persona. Uh-huh. Y en esa instrucción precisamente se habla de la dignidad de la persona humana, de cómo el ser humano es el único que puede tener esa dignidad, no un animalito, no una flor, sino es el ser humano, y cómo a partir de esta instrucción muchos médicos pueden reconocer todas estas tecnologías modernas, la biomédica y todas estas tecnologías que de pronto les están ofreciendo a las parejas que están pasando por problemas de infertilidad, y cómo no son las adecuadas y por qué. O sea, siempre lo que hemos tratado de hablar en este programa es que nos basemos en evidencia ojalá científica y en evidencia espiritual también, porque la ciencia no está tan lejos de que es una virtud espiritual, ¿no? Sí. Y cómo entonces estas tecnologías nuevas pueden llevar a peligros insospechados en la vida humana. Entonces, de hecho, los invito a que lean esta instrucción. La encuentran en la página del Vaticano. Es la instrucción, como les digo, se llama Dignitas Persona, y fue una instrucción aprobada por Su Santidad Benedicto XVI el 8 de septiembre del año 2008, que se conmemora la fecha del nacimiento de la Santísima Virgen. Uh-huh. Y bueno, entonces, precisamente hablando de este tema, uno llega a consagrarse como que esa dignidad de persona no me deja también cometer esa cantidad de errores. Pero si no sabemos, y nos decía una niña muy joven que traje, si no sabemos que Dios nos ama como a la niña de sus ojos, entonces pues yo por eso le doy rienda suelta a lo que yo quiero hacer. Se dice que el peor pecado que se comete no es contra los demás, sino contra uno mismo, porque desde el momento que tú eres bautizado, ya eres templo del Espíritu Santo. Así es. Entonces, un aborto, las impurezas, la droga, el alcohol, cualquier cosa que dañe tu cuerpo, uh-huh, es un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, no lo miremos tan teológicamente. Exacto, como sí. Miremoslo más humanamente. Ajá. Por ejemplo, una persona que empieza muy joven sus relaciones sexuales no es una persona que va a tener un matrimonio feliz, porque nada la satisface, siempre va a querer otra y otras cosas. Uh-huh. Y pues para el corazón no hay condón. Para el corazón no hay condón. Así es. Entonces, un muchacho, una niña que está acostumbrada a tener varios novios y esas cosas, nunca va a tener un matrimonio coherente, porque nada la llena. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues ya se acostumbra a ese tipo de vida y va a querer más y más y más y más, y eso nunca se va a sentir conforme con lo uh-huh, que tiene. Yo creo que la castidad, yo le decía a la doctora Marta antes de que me invitara a esta charla que a mí me hubiera gustado mucho llegar virgen a mi matrimonio. Uh-huh. Pero pues por circunstancias de la vida y el mundo que lo arrastra a uno, no, pero pues gracias a Dios conocí esta comunidad y he podido volver a ser diferente y a cambiar muchas cosas ya con mi esposito, a quien saludo y que amo mucho. El matrimonio lo dignifica a uno como mujer. El tener una pareja con quien compartir muchas cosas es algo muy bonito, no viéndome como yo más que él, ni que él sea más que yo. Uh-huh. Regulando uno su sexualidad, lo que uno quiere, sus proyectos, y lo más importante, con Dios en su corazón, uno puede salir adelante, porque sin la ayuda de él es muy difícil. Ahora eres ejemplo, incluso en la comodidad, y fuera de eso estás dando ese conocimiento a estos jóvenes que, como tú dices ahora, qué triste que de pronto en tu vida no hubo este tipo de conversación con tus papás, qué triste que muchos que nos están escuchando están pasando por lo mismo, uh-huh, qué triste que de verdad la orientación no ha sido la adecuada, pero miren, el Señor todo lo hace perfecto, y seguramente tenemos problemas en que la comunicación no fue lo mejor, y todavía los estamos teniendo cada día peor, porque ya las mamitas están por fuera de los hogares, sí, no tienen tiempo, llegan cansadas, entonces no hay
momentos pues de diálogo, como lo decíamos ahora, y no queremos que esto suene como tan irreal ni tan desesperanzador, ¿no? Sí. Porque entonces, pues claro, ustedes allá oyéndonos dirán, bueno, pero entonces ¿ya qué? Ya todo se está acabó, perdido. cerremos y ya vámonos porque no podemos hacer nada. No, todo lo contrario. Nunca es tarde para Dios cuando tenemos ese compromiso de verdad, cuando decimos, no más. Así como tú dices, a ti no te hablaron, pues seguramente que si el Señor te da la posibilidad de ser mamá, tú vas a hacer que eso no sea en esa forma. Y es lo que queremos que mucha gente escuche, porque de pronto la gente nos dice, no, pero es que eso no es tan fácil. No, es que no es fácil. No. ¿Mantenerse en castidad es fácil, Martica? No, ni siquiera casado, porque exactamente. Pues realmente hay que manejar, si quieres llevar un método natural para programar tus hijos y todo, pues hay que tener una continencia. Entonces, para poder hacer eso, primero orar mucho. Y segundo, tú tienes que amar mucho a tu pareja para respetarla. Yo le digo a los papitos, bueno, la información que reciban sus hijos sean de ustedes, porque ustedes quieren lo mejor para ellos, no que sea de extraños. Porque los extraños... No que sea del televisor, no, que no sea el televisor, de una película o del internet, como hoy en día que uno coloca sexo y ya le salen a uno imágenes terribles. Entonces... lo que hay es que hablar con los niños, explicarles con razones. Como la doctora dice, si uno no sabe, pues uno capacitarse. Exactamente. Y para poder uno hablar a sus hijos, porque la responsabilidad de los hijos es de uno de papito. Así es. Y no se trata de ser tampoco papás mojigatos, ¿no? Sí, no se trata no es de esconder aquí que yo soy el purísimo, el castísimo. No, seguramente en su vida tuvo, como todos los seres humanos, tuvimos nuestras caídas, nuestras levantadas, volvimos y caímos, volvimos y subimos, pero es precisamente que de ese aprendizaje podamos hablarle a nuestros hijos. No se trata de decirles, es que yo no quiero que usted vaya a vivir la vida que yo viví. Ese es, creo que el peor error que uno puede hacer con los hijos. No, viva su vida, la tiene que vivir, pero uno por eso da esos fundamentos a tiempo, no a destiempo. Y si vamos a ver una película, listo, veámoslas con ellos, de acuerdo con su edad, y no esperémonos a que más adelante les cuento, más adelante les digo, y cuando vengan a preguntarme qué es un condón, a ver qué pasa. No, hay que saber manejar esos momentos. Yo recuerdo una amiga que me decía hace poco, con su hija de 10 años, que le decía, yo quiero tener una hermanita, y ella lastimosamente tenía problemas de fertilidad y no le podía dar una hermanita. Pero un día llegó muy brava y le dice, oye mamá, yo quiero que tú me digas, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Es que ustedes no hacen el amor? Y la mamá se quedó así, ¿cómo? Queda uno como, a ver, ¿cómo le digo a mi hija? ¿Dónde aprendió eso? 10 años. Entonces, qué bueno que lo hubiera aprendido de la mamá. Qué bueno que no hubiera llegado ese momento, sino que sea la mamá la que le cuente qué es tener una relación sexual. ¿Qué es eso de hacer el amor? Que hoy se ha vuelto de lo más comercial, ¿cierto? Hoy se ha vuelto la genitalidad a flor de piel. Todo es genitalidad y no ese sentimiento de amor y de respeto, que es la dignidad del ser humano. No sé si tienes algo para complementar. Yo quisiera de verdad que reflexionemos mucho sobre este tema, que estemos preparados y de verdad buscar entonces ayuda cuando vemos que no hay esa ayuda. Pues miren, hay muchas comunidades en este momento. Mira acá con Lazos de Amor Mariano, que me siento muy contenta de que hoy tengamos esta invitada tan querida, pero hay muchas otras comunidades, como les decía, en la Fundación tenemos gente experta que puede hablar con ustedes y saber cómo le hablo a mis hijos y desde qué momento les puedo hablar sin que haya ese temor y como que ese tabú que a nosotras las grandecitas nos metieron, porque pues a mí me pasó lo mismo. Yo recuerdo cuando mi mamá me empezó a hablar, era muy tímida y me dijo, léete esta revista. Y era una revista, creo yo, no sé, de cualquiera de esa época, pues no sé ni si decirles el año, pero yo leía la revista y ahí decía que las trompas de falopio. Yo decía, ¿eso qué serán las trompas de falopio? ¿Dónde se compra? ¿Qué florero es ese? Sí, exacto. Entonces, pues, es de verdad como centrarnos en que los responsables de la educación de los hijos somos nosotros, no es el gobierno. No es el Estado, no es el Ministerio de Salud, no son los sitios ni las droguerías donde, señor, ¿qué me puedo comprar para...? A ver, esa no es la idea. La idea es salir primero los papás en defensa de esos conocimientos y poderlo hacer.
¿Cada cuánto ustedes hacen estas reuniones? ¿Cómo podemos también vincularnos con ustedes? Bueno, nosotros, la comunidad hace retiros espirituales de conversión, de matrimonio y de niños. Sí, eso lo hemos escuchado bastante y creo que son maravillosos. Sí, pues han visto, gracias a Dios, para gloria de Él, muchos cambios y muchas familias y muchos matrimonios restituidos. Qué bien. Nosotros estamos en www.lazosdeamormariano.net, ahí está toda la información a nivel nacional y pues fuera del país, para que ustedes puedan ver los retiros, y toda la información que requieran sobre eso pues está en la página de internet. Bueno, pues de verdad que es una oportunidad muy linda. Tenemos unas personas de verdad muy especializadas en estos temas que nos gustará que las consulten, bien sea como les decía, hay varias comunidades que lo pueden hacer. La idea es que cada día los papitos se concienticen, porque no podemos empezar a educar niños sin que sus papás estén convencidos de cómo lo deben hacer. Yo he hecho esta pregunta y la he lanzado así, no solamente aquí al aire, sino en algunas conversaciones de, ¿tú le darías en este momento a tu hijo de 9 años un condón? Y me dicen, uy, sí, claro. ¿Cómo no le voy a dar el condón? ¿No ve qué tal que embarace por allá a una niña? Eso creo que es lo primero que nos toca combatir, ¿cierto? Sí, claro. Primero, antes de darle el condón, cuéntele cómo son las cosas. Ni siquiera antes de darle el condón. Ni siquiera le dé el condón. Sí, el condón ni siquiera le dé el condón. Pero Ajá. Pues es que hoy en día dicen, no, pues que un condón les lo salva de enfermedades, de embarazos, de no sé qué. Y eso no es verdad. Si el condón fuera tan efectivo, ¿por qué la tasa de embarazos en adolescentes es tan alta en este momento? Exactamente. ¿Sí? Ahí es donde va la cuestión. ¿Por qué tantas mujeres se mueren de SIDA? Ajá. Y son amas de casa? Exacto. ¿Por qué hay tanto homosexualismo? Ajá. ¿Por qué? Porque no hay una educación, o porque lamentablemente, pues, por ejemplo, en nuestro país muchas mujeres les toca ser papitos y mamitas. Exacto. Y una felicitación desde acá para esas mamitas que dijeron sí, fueron valientes, y a pesar de que no tuvieron ahí una persona apoyándolas, sacaron adelante a sus hijos. Exacto. Gracias desde aquí a mi mamá que está en el cielo por ese valor. Ajá. Pero pues también vemos que debido a eso también hay muchas falencias. Así es. Que lo único que hay que hacer es pegarnos a Dios, buscar ayuda. Si no sabemos aprender, hoy en día el internet que lo usemos para aprender. Para el bien. Para el bien y no para mirar pornografía o películas que no nos sirven, o buscar cosas que no nos sirven. Entonces, pues es una invitación a los muchachos a la castidad, que en vez de poner de moda, por ejemplo, el homosexualismo, de poner de moda el uso de piercing, las palabras que no son puras también, que pongamos de moda la castidad. Yo le decía a los jóvenes en la parroquia donde yo vivo, muchachos, tenemos que poner de moda la castidad, vamos a luchar por castidad. Y nuestro director en Bogotá decía, yo sería feliz un día que hubiera una marcha diciendo que viva la castidad. Entonces nosotros le decíamos, ¿no? Vamos a luchar, porque nos da miedo, porque el mundo nos ha vendido que eso está fuera de moda. Que hay derechos sexuales y reproductivos. No existen los derechos sexuales y reproductivos. No existe tampoco todo esto que han dicho los gobiernos pero es que entonces el problema de los embarazos en las adolescentes es un problema de salud pública. No es verdad. La salud pública, los problemas de salud pública son de enfermedad. Como epidemias. Y qué pena, pero los embarazos no son epidemias. Son un regalo de Dios. Ahora, pues, es un llamado también a las mujeres, y yo le agradezco a la doctora Marta que luche, que la Virgencita me la tenga luchando más por esas mamitas que no quieren o que en algún momento han pensado en abortar. El aborto, fuera de las secuelas físicas que deja, como puede ser no poder volver a tener hijos, o de pronto una perforación uterina, bueno, tantos problemas a nivel de salud, los problemas que dejan en el alma son muy grandes. Entonces, mujeres, independientemente de la situación de un embarazo, tengan sus hijos. Hay muchas personas que los quieren adoptar, hay muchas personas que no pueden tener bebés. Martica, muchas gracias. Creo que ha sido un programa maravilloso. Estás cordialmente invitada para que nos acompañes aquí nuevamente. Llamamos de verdad a los papitos, por favor, papis, mamis,
necesitamos volver a esos valores maravillosos con nuestros hijos, a esas virtudes, más que valores, virtudes. La virtud de la castidad es un regalo de Dios. Los esperamos en la Fundación, visítenos en nuestra página, repito, www.derechoanacer.org. Llámenos a los teléfonos 212-7359, 212-7174, escríbanos al correo ayúdenme@derechoanacer.org, y también nuestras puertas en la calle 63 1334, oficina 502, para que nos visiten. Allá los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias por estar tan atentos, y ya tendremos de hoy en 8 días la oportunidad de volvernos a escuchar. Muchas gracias. Derecho a Nacer, un programa que busca ayudar a todos los miembros de la familia a vivir mejor mediante el conocimiento y la formación en temas como el amor, la sexualidad, la vida, los valores y mucho más.